Hola, ¿qué onda? El día de hoy vamos a resolver un problema muy curioso que se desprende de la película Gifted. Esto en español latino se conoció como Un don excepcional. Eh, si hemos visto la historia, se trata de una niña matemática que tiene un don matemático y cuando la llevan a una facultad de matemáticas le piden que demuestre este problema, la integral desde menos infinito a infinito de esta exponencial de aquí, y le piden que demuestre que el resultado de esa integral es raíz de 2pi por valor absoluto de una constante. En la película utilizan gamma, yo voy a generalizarlo como una constante a. Y bueno, comentando al momento de ver esta película, algunos comentarios me preguntaron pues qué problema era ese. Entonces me decidí a resolverlo y hacer un video al respecto. Si no saben de qué escena les estoy hablando, aquí va un tramito de la escena. So Mary, I see you're looking at a little problem. Little, big. Bueno, ahí lo tienen. Y como podrán ver, le dicen que como recomendación, como recomendación, demuestre una integral que implica dos variables. Entonces, hay muchas maneras de demostrar este resultado, pero pues lo voy a hacer por la vía del cálculo de varias variables, ya que es el que supuestamente esta niña Mary Adler es el método que utiliza para solucionar este problema. Bueno, esta debo decir que antes que nada es una integral que no puede expresarse en términos de funciones elementales, no es un resultado sencillo, de hecho nos va a llevar varios pasos, pero bueno, vamos a ello, vamos a empezar a darle solución y probar que este es el resultado. Bueno, primero que nada, pensemos que esta es justamente la función de Gauss, la función de la distribución normal. Esto nos dibuja un gráfico así, y por lo tanto es simétrico con respecto al eje X. Lo podemos analizar esta función y darnos cuenta de que es una función simétrica. Entonces, por lo tanto, como es una integral definida, tiene límites de integración, quiere decir que cuando yo calculo esta integral estoy calculando el área bajo esa curva. Eso nos va a dar mucho sentido. Esto va a poder ser pieza clave para poder solucionar esta integral. Si este menos no estuviera en la integral, entonces estaríamos hablando de esta función. La función exponencial sería algo así. Y entonces el área bajo la curva sería infinita, tendría infinito, y entonces nos meteríamos en problemas. Precisamente por eso, Mary Adler le comenta que olvidó poner el exponente negativo al profesor. Bueno, ok, dado que yo puedo entonces verlo como un área bajo la curva, este es justamente x igual a 0, entonces voy a decir, como es simétrica, que esta integral es igual a 2 veces la integral desde 0 hasta infinito de e elevado a la menos x cuadrada entre 2a cuadrada, donde 2a cuadrada sencillamente es una expresión de números constantes. Bueno, de 0 a infinito es el área que se encuentra desde el 0 a la derecha, y por lo tanto, como es simétrica, si yo duplico este valor, entonces habré encontrado el área total, o sea que estas dos expresiones son perfectamente equivalentes. Bueno, ok, entonces a esta integral vamos a llamarle la integral y. Si hacemos y cuadrada, significa que esto lo voy a multiplicar por sí mismo, es decir, 2, la integral desde 0 a infinito de e elevado a la menos x cuadrada entre 2a cuadrada, multiplicado por sí mismo. 2, la integral desde 0 a infinito de e a la menos x cuadrada entre 2a elevado al cuadrado. Esto es claramente obvio, ¿no? Un cuadrado pues implica que el elemento se multiplique por sí mismo. Bueno, ahora vamos a darnos cuenta de que cuando yo estoy calculando un área bajo la curva,
Entonces la variable de integración en realidad es trivial, es completamente trivial. Yo puedo decir que este tramo de la integral, este tramo de la curva, del área mejor dicho, puede venir dado por otra variable. Entonces, si yo a esto prefiero nombrarlo como y cuadrada, por ejemplo, entonces tengo que cambiar el diferencial. Aquí, perdón, olvidé el diferencial de x. Y esta integral me va a dar exactamente lo mismo que si yo lo hubiera integrado respecto a x, porque finalmente es un número. ¿De acuerdo? Esto me va a dar al final un escalar, me va a dar un valor numérico. Bueno, ¿y por qué lo podemos ver así? Bueno, ¿por qué es conveniente verlo así? Porque podemos utilizar el teorema de Fubini. El teorema de Fubini, una de las partes del teorema de Fubini dice que si tú tienes la integral de f de x, claro, con sus límites de integración, diferencial de x, por una integral con los mismos límites de integración de f de y, diferencial de y, entonces lo puedes juntar en una sola integral f de xy, o sea, una integral de dos variables de x. Acá entonces me faltó una segunda integral porque estamos hablando ahora de una función de dos variables. Por lo tanto, y cuadrada queda como la integral desde 0 a infinito de la integral desde 0 a infinito de e elevado a la menos x cuadrada entre 2a cuadrada, ¿verdad? Por e elevado a la menos y cuadrada entre 2a al cuadrado. Esta igualdad es un sí y solo sí, quiere decir que si la función se puede factorizar, yo puedo separar en dos integrales, y es lo que estoy haciendo aquí, pero de izquierda a derecha. Y entonces aquí pues vendríamos a tener primero el diferencial de x y luego diferencial de y. ¿De acuerdo? Entonces vean cuál es el gran problema que tenemos aquí y por el cual precisamente no podemos integrar directamente esta integral. Vamos a recordar que si a mí me dan la exponencial elevado a una función de x con su diferencial, para yo poder integrar esta función y usar una fórmula común, una fórmula elemental, yo debo de tener aquí enfrente f' de x, de tal manera que se complete con el diferencial. Y es justamente lo que no tengo aquí. Ese es el gran problema. Observen que si yo derivo esta función de x, me da menos 2x. El menos 2, por supuesto, se va a cancelar con el 2 que está aquí abajo, eso es trivial, no importa, pero finalmente va a terminar quedando ahí una x. La derivada necesita tener una x ahí, y claramente aquí no tengo ninguna x al lado del diferencial, y por lo tanto no puedo agregarla. Puedo agregar constantes. Cuando eso hace falta, es muy común agregar constantes que hagan falta mientras lo compense por fuera de la integral, pero aquí no puedo agregar una x que proviene de su derivada. Entonces ese es el gran problema por el cual estamos haciendo todo esto. Y vean que hasta aquí no he resuelto gran cosa, porque aquí tengo entonces que integrar alguna de estas dos funciones y tengo exactamente el mismo problema. Primero que nada, pues esto lo podemos reescribir aplicando propiedades de la potenciación, ¿no? Misma base elevado a exponentes diferentes, pueden quedar sumando. Entonces puede quedar todo esto menos y cuadrada entre 2a cuadrada, ¿no? Diferencial de x, diferencial de y. Eso arreglarlo en una sola expresión. Además de todo, tienen denominador común menos 2a cuadrada. Entonces vamos a dejar un solo denominador común. Vamos a dejarlo como menos x cuadrada menos y cuadrada entre 2a al cuadrado. Y pues puedo incluso factorizar un signo. Todavía no, pero pues bueno, pues ahí vemos que se puede factorizar un signo, ¿no? Ok, entonces esto es diferencial de x, diferencial de y. Bueno, vamos a ver qué ocurre si yo intento integrar con respecto de x, que es el orden en el que debe integrarse una integral doble, es conforme vayan apareciendo los diferenciales. Si yo trato de integrar con respecto de x, todo este término, tanto y cuadrada como 2a cuadrada, es claramente constante, pero yo necesito tener la derivada de la función. La derivada de la función es menos 2x multiplicado por esta constante. La constante la puedo agregar, pero no puedo agregar una x que viene de su derivada. Por lo tanto, entonces,
no he resuelto mi problema. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es un interesante cambio de variable. Vamos a hacer que x se llame u por y. U es mi nueva variable y y es esta segunda variable que yo quiero transformar. Sabemos que cuando hacemos cambio de variable también tenemos que encontrar el diferencial. Entonces, la derivada de x, observen que aquí la y, en el caso de x, la y se considera constante. Entonces la constante por una función es sencillamente la constante por la derivada de la función u', que preferentemente le voy a llamar du. Bueno, entonces con este cambio de variable, mi ejercicio queda de la siguiente manera. Queda como la integral desde 0 a infinito, de la integral desde 0 a infinito, de e elevado a la, vean que x ahora se llama u por y, entonces se va a llamar menos u cuadrada y cuadrada, menos y cuadrada entre 2a cuadrada, eso no ha cambiado, y mi diferencial ahora se llama y por du. Y por du y finalmente dy. O sea que ahora la integral ha quedado en términos de u y en términos de y. Ustedes pueden revisar que los límites de integración permanecen intactos. En el teorema de cambio de variable, yo tengo que revisar también a dónde van a tender mis nuevos límites de integración. Metan aquí el valor de 0, el valor de infinito, y se van a dar cuenta que u sigue tendiendo a 0 y sigue tendiendo a infinito por arriba, o sea que los límites de integración afortunadamente no cambian. Lo que sigue ahora es que, bueno, pues hay que hacer algún desarrollo algebraico. Aquí yo puedo factorizar menos y cuadrada para que me quede u cuadrada más 1. Aquí puedo factorizar por factor común y cuadrada menos y cuadrada para que me quede u cuadrada más 1, ¿verdad? Ok. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahora? Fíjense que la primera variable de integración es la u. Es como tengo ordenado mi integral. Primero tengo que integrar respecto a u. Si yo integro respecto a u, tanto esto como esto es claramente constante, la derivada de esto sería 2u. Puedo meter el 2, pero no puedo meter la u. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo completar la derivada? Pues muy fácil. Hay otra parte del teorema de Fubini que me permite reordenar los diferenciales y eso no afecta para nada mi resultado. Puedo colocar primero el diferencial de y después el diferencial de u. Claramente entonces estas integrales también cambiarían de posición, pero afortunadamente son integrales que están evaluadas en los mismos límites de integración, entonces pues, no hay necesidad de que yo lo reescriba. Pero bueno, aquí perdón, es de y luego de u. Ok, entonces observen ahora que la primera variable de integración es la y. Entonces ahora ya la u se convierte en constante y tengo que derivar aquí. La derivada de esto es, vamos a hacerlo por acá. Esta es mi función de y. Esta es mi función de y. Entonces f' de y tendrá que ser menos 2y por todo esto que es constante. U cuadrada más 1 entre 2a al cuadrado. Vean que la y que me hace falta, la y que necesito aquí, ya la tengo. Ahora sí ya no tengo el problema de que necesito completar una variable. Este 2 con este 2 se pueden ir, ¿verdad? Y entonces aquí me hace falta que esté la parte de la constante. Necesito colocar esta parte al lado del diferencial de y para poder completar la derivada. Pero esto es una constante, entonces afortunadamente ya lo puedo hacer. ¿Cómo? Por fuera de la integral, acuérdense que compensamos con el inverso multiplicativo. Si yo meto un 2, tengo que compensar con su inverso multiplicativo. Eso lo sabemos bien. Entonces, finalmente, ¿qué obtenemos? Vamos a ver qué obtenemos. Ya podemos integrar la primera parte. Me queda la integral de afuera, que es de 0 a infinito. Y ya integrando, pues esta parte está por fuera. A cuadrada entre, aquí tenemos un menos, que es este menos de aquí, menos a cuadrada entre u cuadrada más 1, ¿verdad? Por ahora sí ya puedo integrar, como ya completé la derivada, es e elevado a la menos y cuadrada por u cuadrada más 1 entre 2a cuadrada, ¿verdad?
esto ya está integrado. Sabemos, si no sabemos de dónde salió esto, pues hay que recurrir a las fórmulas de integración. Y esto está evaluado claramente antes de integrar, está evaluado desde 0 hasta infinito. ¿Vale? Entonces necesitamos resolver, aquí, perdón, es de 0 a infinito. Que no nos confundamos con estos garabatos que están acá. ¿Vale? Desde 0 hasta infinito. Bueno, entonces fíjense que como yo tengo como límite de integración un infinito, entonces eso necesariamente se resuelve mediante un límite. Eso ocurre siempre que tengamos como límite de integración al infinito. Entonces tengo la integral desde 0 a infinito, que es esta de aquí, de menos a cuadrada entre u cuadrada más 1, que multiplica límite cuando u tiene infinito, ¿verdad? Cuando y, porque lo que estoy evaluando aquí es la y, cuando y tiene infinito, de esta expresión. Sabemos que primero se coloca el límite de integración superior, entonces esto sería menos infinito, lo podemos convertir en un cociente para que se vuelva positiva la potencia y eso sería 0. Luego, cuando metemos el segundo límite de integración, tengo que hacer una resta. Y entonces, como mi variable es la y, aquí se volvería e elevado a la 0. E elevado a 0 es 1, entonces me queda menos 1. Ok, entonces 0 menos 1 es menos 1. El límite de una constante es la constante misma, o sea que esto finalmente es simplemente menos 1. Y menos 1 multiplicado por este menos, me queda esto finalmente positivo. Pero ahora hace falta integrar esto respecto de u. Ahora sigue integrar respecto de u. Fíjense que entonces ahora mi variable es u y mi constante es a cuadrada. Entonces puedo decir que tenemos esto. Esto es a cuadrada de la integral desde 0 a infinito de 1 entre u cuadrada más 1 diferencial de u. Y esto claramente es un arco tangente. Este es un arco tangente. Entonces ya sabemos que aquí esto va a ser simplemente el límite por la misma razón, porque también tenemos un límite de integración infinito. Cuando u tiene infinito, del arco tangente de u evaluado desde 0 hasta infinito. Bueno, vamos a dejar el espacio para el resultado final, porque ya estamos a unos pasitos. ¿Y qué sigue entonces? Pues claramente resolver ese límite. Cuando yo meto el límite superior, es decir, el infinito en la u, arcotangente de infinito, ese es un resultado que ya está demostrado, eso es pi medios, o sea que yo tengo a cuadrada, límite, cuando u tiende a infinito, de pi medios, ¿verdad? Menos, y cuando yo coloco el 0 aquí, el arcotangente de 0 es 0, entonces esto es 0, ¿verdad? Pi medios menos 0 es pi medios, ¿cierto? Y el límite de una constante es sencillamente la constante misma, entonces tengo pi medios. Por aquí me está faltando un 4. Este 4 que está aquí, miren, porque yo tengo acá 2 por 2 cuando lo elevé al cuadrado. Y esto me va dando por fuera un 4. Espero que no haya malos rollos con la gente que me sigue. Se me fue por ahí esa constante, ¿no? Siempre hay por fuera un 4 que resultó de tener aquí 2 por 2, 4. Lamento apenas hasta ahorita haberme dado cuenta. Entonces esto está multiplicado por 4. Y esto finalmente ya es un resultado, ¿no? 4 dividido entre 2, eso me da sencillamente 2. Entonces se reescribe como 2 pi por a elevado al cuadrado. Bueno, pero ahora recuerden que lo que yo hice fue la integral elevada al cuadrado. O sea, yo tengo esto. La integral elevada al cuadrado me dio 2pi por a cuadrada. Por lo tanto, como mi resultado que yo quiero es i, pues entonces tengo que lanzar raíz del otro lado, ¿no? Entonces tengo 2pi por a cuadrado. Por regla de las raíces, este elemento puede quedar fuera de la raíz y su cuadrado se cancela, pero por la definición formal de raíz cuadrada, esto tiene que estar dentro de raíz de valor absoluto, porque sabemos que en matemáticas nos enseñan que raíz de x es realmente, raíz de x cuadrada es realmente el valor absoluto de x.
Bueno, y entonces pues ya está, ¿no? Este es el resultado. Y de hecho este resultado tiene que ver mucho con la distribución normal, porque justamente en la película utilizan gamma en vez de A. Yo por comodidad utilicé A, pero esa es justamente la exponencial gaussiana que se utiliza en la distribución normal. Este ejercicio también puede resolverse por cambio de coordenadas polares, porque como pueden ver, aquí tenemos, en algún lado se formó un x cuadrada más y cuadrada, porque si factorizamos un signo aquí, me queda x cuadrada más y cuadrada, y eso es perfectamente una coordenada polar, lo sabemos bien. También puede resolverse si conocemos acerca de función beta y función gamma. Es un poquito de teoría más complicada. En fin, este es el método que yo elegí porque es justamente lo que le piden demostrar a esta muchachita. Entonces, bueno, es muy interesante el resultado. Y finalmente, pues esta sería el área bajo la curva de esta función. Esta sería equivalente a 2 raíz de 2pi por valor absoluto de a, unidades cuadradas. ¿Sale? Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.